Amén. Ya que estamos al 17, sí, hoy es el cumpleaños de mi prima. Sí, 17, cumpleaños de mi cuñado. Amén. Continuamos entonces con la serie Profundidad en Dios. Vamos a comenzar el tiempo de la enseñanza. Amén. Bajo el título Viviendo con lo necesario. Amén. Ya hemos dado varios temas, hemos dado muchos temas ya bajo esta serie. Hoy vamos a dar otro tema con el título Viviendo con lo necesario. Y vamos a buscar la referencia bíblica que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 11 y 12. Cuando lo tengan. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 11 y 12. Amén. Amén. Esperamos ahí a Asu. No hay prisa. Bueno, Muy bien. capítulo 6. Sí. Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 11 y 12. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de peces, cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos en nombre de Jesús de que, como hace siempre, Señor, que tú estés abriendo nuestras mentes para que tu instrucción pueda entrar, que nosotros podamos albergar en nuestro corazón estos tesoros, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy, que tú nos edifiques, que tú nos fortalezcas, que tú nos hagas entender, oh Señor, para Dios, tu voluntad, tu palabra, tus caminos, y que tú permitas, oh Señor, que el día de hoy seamos edificados, que podamos nosotros posteriormente aplicar todas estas enseñanzas a nuestra vida, porque entendemos que es el propósito, Señor, que tú tienes con la edificación y todo el trabajo, Señor, que tú prestas, Señor, para con nosotros, y que nosotros estemos, Señor, dándote gracias, entendiendo, Padre Dios, cuál es tu voluntad, tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ministrar el tema de hoy, ya lo he repetido, viviendo con lo necesario. Amén. Aquí hay una porción, una referencia bíblica, y este texto se ubica en, bueno, conocen el capítulo y los versículos, pueden anotarlo, San Juan capítulo 6, versículo 11 al 12, es cuando Cristo hace la multiplicación de panes y peces. Amén. Todos han leído ese pasaje, inclusive hay una peli que sale esa referencia bíblica. Pero al final, en el versículo 12, cuando Cristo hace la
multiplicación, me llama la atención un punto, y es que dice que cuando subieron saciados, dice que Carol está tocando. No sé por qué se Voy yo, pastor, siga usted. No, no te preocupes. Déjalo. No entramos mañana. Me llama la atención me llama la atención que en el versículo 12, cuando Cristo dice que cuando Cristo se percató, ¿no? Cuando ellos se hubieron saciado, dice que dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Amén. Recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Cristo podía constantemente, pues cada vez que él entendiera que fuera la voluntad de Dios, cada vez que él entendiera que el pueblo necesitaba pues esta administración, de cierto, lo hizo más de una vez, él podía hacerlo de nuevo. Pero vemos aquí un espíritu como que de no derrochar las cosas que son dadas por Dios. Amén. De administrarlas bien. Él pues no dejó todo lo que sobró ahí tirado y prosiguió su camino, no. Él dijo: recoger todos los pedazos que sobren para que no se pierda nada. Amén. Nosotros como creyentes debemos de entender el espíritu con el cual se hizo esto. Amén. Nosotros en nuestra vida sabemos que tenemos necesidades, porque vivimos en esta tierra, vivimos en un cuerpo, por tanto tenemos necesidades espirituales, pero también necesidades físicas. Amén. Necesitamos sustento, necesitamos muchas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros aplicamos esto a nuestra vida, nosotros vamos a entender muchas veces el propósito que Dios tiene para con nosotros y el ejemplo que Cristo nos quiso dar y que de cierto nos dio en su vida terrenal aquí en esta tierra. Amén. Vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo este pasaje trae luz al tema que nosotros vamos a traer, el tema que vamos nosotros a tratar hoy, que es viviendo con lo necesario. Amén. Vamos a ver que, y ya comenzando, vamos a ver que una de las mejores herramientas para el creyente, es el tiempo para con Dios. Amén. Sabemos que está la oración, sabemos que está el ayuno, sabemos que está en la oración, la lectura de la palabra bíblica. Sabemos que hay muchas cosas las cuales nos permiten ser llenos de Dios, acercarnos a Él para experimentar su favor. Amén. Pero sin tiempo para Él, todas estas cosas, pues es imposible que nosotros podamos lograrlas. Amén. Por ende, el tiempo, hermanos, el tiempo para Dios es un tesoro que nosotros tenemos en nuestras manos. Debemos administrar bien nuestro tiempo, porque de él depende si nuestra vida espiritual va a estar fortalecida o no. Si en un momento determinado, cuando venga una tribulación, una prueba, cualquiera que sea, nosotros podemos estar firmes, nosotros vamos a ser arrastrados. Amén. Nosotros vamos a poder vencer esa situación específica, o va a entrar en nuestra vida la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la preocupación. Amén. La aflicción, hermano. Hay palabras bíblicas, hay palabras en la Biblia donde habla de cuando el creyente se preocupa, el creyente pues tiene un bajón como que espiritual. Dice que eso quebranta los huesos, es decir, de que te enferma por dentro. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos tiempo para Dios y lo administramos bien, nosotros tenemos el 80% prácticamente de la batalla ganada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Amén. Dios es fiel a sus promesas. Si nosotros administramos bien nuestro tiempo, hermano, le vuelvo y repito, es un tesoro que todo el que tenga tiempo para. Por eso es que yo le digo a ustedes que ustedes son bendecidas. Porque hay muchas personas que quieren levantarse en el Señor y no tienen tiempo porque no ha llegado esa etapa
en su vida. Tienen que trabajar mucho para poder sustentar a su familia. Bueno, miramos a nosotros. Nosotros comenzamos este proyecto hace ¿cuántos años, Carlos? 3 años, 4 años ya. 4 años. 4 años empezamos nosotros este proyecto para nosotros poder tener el sitio dispuesto y todas las condiciones para que cuando se levante una congregación, pues tener un sitio propio, tener todas las cosas, tener un espacio para niños, tener hospedaje. 4 años, hermanos. 4 años, dale que te pego, Ha sido muy violento, muy fuerte. Entonces, nosotros hace mucho tiempo, desde antes de eso, porque son 4 años aquí, ¿no? Pero nosotros estuvimos 1 año en Oviedo. Ya son 5. Y antes de eso, estuvimos preparando un camino para lograr esto. Ya son más. Son 6. Ya son más. Porque antes de casarnos yo estaba preparando también ya el camino para cuando llegara el momento de yo casarme y establecer una familia, tuviera estas condiciones. No son 6, son 10. ¿Se dan cuenta, hermano? Sí. Pero ¿Se dan ahora cuenta? están pidiendo fotos. ¿Se dan cuenta lo que es el tener tiempo para Dios? Eso es un tesoro que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver también que precisamente por esto, el enemigo de nuestra alma, saben todos quién es el enemigo de nuestra alma, el diablo, amén. Precisamente por esto, él diseña una corriente en este mundo, amén. En las sociedades, a través de las generaciones, van adquiriendo costumbres, hábitos. Cada nación y cada país tiene su identidad, su manera de pensar, amén, su manera de llevar la vida. Cierto de que no todos opinan y piensan de la misma manera, pero sí podemos definir que cada nación tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, sus características, su manera de pensar. Amén. Entonces, el enemigo de nuestra alma, él diseña una corriente en este mundo. Amén. ¿Llena de qué? De entretenimiento, llena de cosas en las cuales uno ocuparse. Amén. Trae apetito por el tener. Trae apetito por el tener, por el prosperar, por el mucho acumular. Amén. Así estamos viviendo hoy en día. Así nosotros estamos viviendo hoy en día. Y así se gastan nuestras vidas y nuestro precioso tiempo. Amén. Entonces, nosotros como creyentes debemos entender que nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Nosotros no podemos ceder ante la corriente de este mundo. Porque todo el mundo haga algo. Nosotros no tenemos por qué imitar esas actitudes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como referencia de fe y conducta la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. No el imitar al mundo. El imitar lo que todo el mundo hace. No podemos vivir así. Debemos de tener la palabra de Dios como nuestra regla de ¿qué? De fe y de conducta, que es lo que es. Es decir, el creyente no puede ceder ante las presiones sociales. Amén. Sus principios, sus creencias. Es decir, cuando tú piensas conforme a la palabra de Dios, vas a encontrar mucha oposición, porque hay muchas personas que no van a entender tu manera de vivir. Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esas cosas? Que cuando esa presión empieza a aumentar, el creyente muchas veces, necesitando ser aceptado por los demás, muchas veces pues se rinde, amén, a esas áreas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace y no está mal. Entonces, nosotros debemos tener claro que aunque la sociedad nos presione, aunque la sociedad nos critique, aunque nos rechace, amén, nosotros debemos de tener estos principios como creyentes. Amén. No debemos amar
el mucho tener. No debemos ocupar tanto tiempo de nuestra vida en acumular cosas y acumular cosas, acumular riquezas, acumular cosas que al final no van a edificar nuestra alma. ¿Mm? Cristo nos dio ejemplo, y vamos más adelante a ver todo lo que Él nos habla con respecto a este tema. Amén. Vamos a ver, ya no lo busquen, yo le doy el versículo bíblico para que ustedes pues lo tengan. En el Evangelio también de San Juan, capítulo 6, versículo 24. Cristo habla este tema, Cristo habla referente a lo que es el amar, lo que es el amar al mucho tener y el amar a las riquezas. Juan capítulo 24. No, Capítulo 6, versículo 24. Versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, No, porque no es el 6. No. Mateo 6, versículo 24. San Mateo, capítulo 6, versículo 24. ¿Pueden copiarlo? Pueden copiar la referencia. Dice así: ninguno puede servir a dos señores. Bueno, si quieren... No. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. ¿Ven? O servimos al mundo y a su corriente y aborrecemos a Dios, o servimos a Dios y aborrecemos al mundo. No podemos en ninguna manera amar a dos señores. O amará al otro y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves? Debemos hacer cosas útiles con nuestro tiempo. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, ese por tanto os digo es, ¿alguna vez le ha llegado a ustedes alguna carta certificada de alguna resolución? Sí, por tanto he Por dicho. tanto resuelvo. Resuelvo, Por digo. tanto aquí defino. Por tanto aquí lo que yo hablo es lo que es. Todo el mundo a callar. ¿Sí? Todo el mundo a callar. Por tanto os digo, por tanto resuelvo, está escrito, no os afanéis por vuestra vida. Amén. Ya no solamente es un consejo, ya prácticamente es algo más que un consejo. Es un mandato. Por tanto os digo, resuelvo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Este es el Espíritu de Cristo, hermano. Este es el Espíritu de Cristo. Muchas veces nosotros, en nuestro día a día, nosotros vemos, hay personas que menosprecian a otros porque o tienen otra posición, o tienen artículos que cuestan muchos recursos, y esas personas van por ahí menospreciando a otros. Amén. Pero nosotros como creyentes no podemos sufrir esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros en Dios estamos completos. Y si nosotros decidimos servir al Señor, amén, y decidimos estar cerca de Él y llenarnos de su presencia, de su Espíritu, de todas las cosas que Él imparte, esas cosas no pueden hacer mella en nuestro interior. Amén. Cuando esas cosas hacen mella en nuestro interior, es que nosotros necesitamos buscar más a Dios y más de su profundidad para encontrar gozo, alegría y todas las cosas que Dios imparte. Recuerden, hermano, Sí. cuando esas cosas empiezan a hacer mella, cuando tú sabes que Dios te ama, pero de verdad, Sí. no de palabras. Sabemos que esto dice y pone pues muchas cosas que a veces no se corresponden con la realidad. Cuando realmente en tu corazón y en tu interior tú sabes que Dios te ama, cuando realmente tú estás lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo, esas cosas no te afectan. ¿Amén? Entonces, cuando esas cosas te afectan, es un síntoma de que debes de buscar más a Dios. Y hay creyentes de que empiezan a ceder por esas presiones sociales, porque quieren ser aceptados. Quieren ser aceptados. Y porque quieren ser aceptados, entonces empiezan a hacer lo mismo que hace el mundo. Empiezan a trabajar, empiezan a afanarse.
Si tienes un coche con un rayoncito y con un golpecito, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿por qué si ves a alguien con un Mercedes que te mira mal, o que te mira así, vas a derrumbarte? Vas a derrumbarte. Dale gloria a Dios y sigue adelante. ¿Entiendes? Pero ¿qué hacen algunos? Se sienten mal, entran a su casa de bajón. Y ahora yo voy a buscar otro empleo. Yo voy a trabajar más porque yo también me lo voy a comprar. ¿Amén? Y empiezas en eso y no te das cuenta que estás siguiendo la corriente de este mundo. No te das cuenta que ahora vas a poner en peligro tu vida espiritual. Porque vas a tener menos tiempo para Dios. Pasa eso muchas veces. Creyentes que se empiezan a asumir una responsabilidad y unas deudas que no tenían por qué haber hecho. ¿Por qué? Porque también quieren tener lo mismo. Y empiezan con las deudas con el banco, sin necesidad. Si fuera un hogar, si fueran cosas de peso, bueno, tenés que sacar un hogar, tenés que sacar una letra, tenés que pagar una hipoteca, eso pues, vale la pena porque es un hogar. Somos seres humanos y la familia debe estar segura. Pero por cosas que no son prioritarias, nosotros no podemos ceder ante la corriente de este mundo. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Fíjense Cristo que dice. Fíjense Cristo que fue lo que dijo. Que prioricemos, resumiendo. ¿Sí? En el versículo base que cogimos, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Él no fue ahí diciendo, no, yo soy el rey, dejen eso ahí, mañana voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros caemos a veces en eso? No, deja eso ahí, vámonos. Yo me encargo de eso. Mañana lo hago de nuevo. Hay que ser humilde. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? ¿Por qué nosotros no vamos a tener esa mente de Cristo, de coger y ser buen administrador? Amén. Ser buen administrador. Ahora, esta palabra, cuando Cristo habla y dice, no os angustiéis por vuestra vida, en otras versiones, hay, clarifica un poco más esta palabra. En otras versiones dice, no os acongojéis por vuestra vida. En otras versiones dicen, dejen de inquietarse. No te inquietes. Tú tranquilo, no te inquietes. Amén. No te inquietes. Otra versión dice, no se preocupen por su vida. Es decir, tú vive con el ejemplo que yo les di. No quieras tú, pues, ni estés ahora inquietándote, perturbándote, atormentándote. Dios es quien te suple. Amén. Una cosa es pues trabajar para tener un sustento y otra cosa es ya perder el enfoque. Amén. No podemos perder el enfoque. No estoy hablando de que nosotros no podamos tener ahorros y tener que vivir en el día. No. Nosotros debemos tener ahorros para tiempos de emergencia, para tiempos de tribulación. Esas cosas también están ahí. Ahora, cuando ya vamos nosotros a quitar de nuestro tiempo devocional, que nosotros debemos dedicarles a Dios, que es quien llena nuestra alma y quien nos da todas las cosas, por afanarnos, ahí es cuando Cristo dice, no hagan eso, no se afanen, vivan con lo necesario. Dice en Mateo 6, versículo 31, también refiriéndose al tema, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Ves? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Acaso nosotros no debemos comer, no debemos beber, no debemos vestirnos? Pues también. Amén. Pero el afanarse ya es el tú estar preocupado y afligido. Amén. Preocupado y afligido por no solamente lograr eso, sino también amontonar
Amén. Acumular. Tener de más. Y por demás. En demasía. Cristo dijo que no hace falta hacer eso. Sí. Amén. Escuchen, no estoy hablando de ahorros para emergencias. No estoy hablando de que si en un momento determinado pues puedes prosperar, lo hagas. No. Estoy hablando de la condición interior que hay en el creyente muchas veces, que entra en una condición de aflicción. Amén. ¿Por qué? Porque siente que es menospreciado, siente que es rechazado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos fortalece. Amén. Y esas cosas no nos hacen daño. Al contrario, pasamos de ellas y vamos felices por la vida, con paz. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios también, cuando dice, no os afanéis, escuchen, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Amén. Cuando dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Bueno, en otras versiones dicen, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Porque los paganos, hermano. Otra versión dice, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Otra versión dice, porque todas estas cosas son las cosas en pos de las cuales, escuchen, en pos de las cuales las naciones van con empeño. Las naciones, los países, el mundo, las personas que no conocen a Dios van con empeño. Y la última versión, esta también está, también explica bien todo. Dice, ¿porque qué? Porque solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Porque solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, el ejemplo que Él nos dio. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos imitar a Cristo. Amén. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 7, no lo busquen, yo se los voy a leer. Aquí está refiriéndose al nacimiento de Cristo. Y vamos a ver cómo Cristo entró al mundo. Amén. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Entonces, cuando Él llegó al mundo, Él llegó de una manera muy particular. Nosotros sabemos que todos los reyes, pues, llegan con mucha pompa, llegan con muchos anuncios, llegan con muchos lujos, llegan con una serie de ceremonias específicas, amén, de grandeza entre hombres. Pero vamos a ver que Cristo llegó de una manera muy específica, de una manera muy humilde, amén. Y nosotros debemos imitar, hermano, en nuestro corazón, debemos imitar a Cristo. Dice la palabra de Dios, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta es la entrada de Cristo, hermano. Esta es la entrada de Cristo. ¿Quieren saber lo que dice otra versión? Escuchen, para que vean cómo fue que entró Cristo al mundo. El Rey de Reyes. ¿Cómo entró Cristo al mundo? Dice esta versión. Tuvo su primer hijo. Como no encontraron lugar en ningún hotel, lo dejaron pasar la noche en una casa, en un lugar donde se cuidan los animales. ¿Están viendo lo que Cristo quiere transmitirnos a nosotros, sus hijos? Muchas veces nosotros estamos confundidos y equivocados porque vivimos en una nación donde pues profesan hábitos y costumbres diferentes. ¿Querías decirme algo? No. Está escuchando. Muchas veces nosotros estamos y vivimos equivocados, hermano. Nosotros debemos de la palabra de Dios tomarla y atesorarla en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios a sí mismo, hermano. Y tuvo su primer hijo. Como no encontraron lugar en ningún hotel, los dejaron pasar la noche en una casa, en el lugar donde se cuidan los animales. El Hijo de Dios, el que participó en la creación, el que dice que todas esas cosas crearon por Él y por Él subsisten.
vino de la manera más humilde. Vino de la manera más humilde. En un lugar donde cuidaban a los animales, hermano. Y ahora yo me pregunto. Con todo lo perfecto y milimétrico que es Dios, porque saben que Dios es, bueno, observen la creación. Observen la creación. Lean el libro de Job para que vean cuando él se le declara a Job cuáles son todas las cosas que le dice. ¿Quién fue quien le dijo al agua, a los mares, de aquí no pasará? ¿Quién fue quien hizo esto? ¿Quién fue quien hizo esto? ¿Quién fue? Cuando nosotros empezamos a leer todas esas cosas, nos damos cuenta, hermano, la perfección de Dios. ¿Usted cree que con la perfección y lo milimétrico, más que milimétrico que es Dios, Dios, antes que Cristo naciera, no podía tener el mejor lugar y una habitación que inclusive nadie hubiera tocado para cuando Él naciera, que Él posara ahí? Claro que sí. ¿Ustedes creen que Dios no lo podía hacer? Claro que Dios lo podía hacer. Dios lo que nos quiere dar es un ejemplo, hermanos. Pero ¿cómo íbamos entonces a restablecer la relación con Dios si Jesús murió por nuestros pecados y la cruz es... Sí, pero ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio. Nosotros estamos hablando de la manera más humilde y más sencilla Claro. con la cual Cristo vino al mundo. Amén. Que Dios podía tener preparado una habitación, inclusive, pues, que nadie haya posado en ella. Para cuando su hijo naciera, estuviera ahí con sus padres. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios, que no encontraron lugar. Y que como no encontraron lugar, tuvo que ir a un lugar, en una casa, donde cuidaban a los animales, hermanos. Aquí se dice, en una cuadra. Dios trata con nuestra vida para hacernos entender su propósito, lo que Él quiere para nuestra vida. El mundo no puede influir en nosotros. Nosotros debemos influir en el mundo y enseñar estas cosas. La palabra de Dios dice que los ricos se pudrirán en su riqueza. Amén. Entonces, quedamos en esto, ¿no? Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, también pueden anotarlo. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escucha. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Que soy manso y humilde de corazón. ¿Que soy qué? Manso y humilde. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice otra versión: obedezcan mis mandamientos y aprended de mí, porque yo soy paciente y humilde de verdad. Hay personas que dicen que soy humilde y cuando vemos sus hechos no lo demuestran. Cristo dice: yo soy humilde, pero soy humilde de verdad. Y después dice, escuchen lo que dice después: conmigo podrán descansar. ¿Ven qué palabras más bonitas tiene Cristo para nosotros? Conmigo podrán descansar. Obedezcan mis mandamientos, obedezcan lo que yo les transmito, obedezcan lo que yo les digo, y conmigo podrán descansar. Amén. ¿Cuánta gente atribulada, preocupada, estresada, años y años y años viviendo y no conocen solamente tristeza y dolor y preocupación? Cristo aquí te dice: conmigo podrán descansar. Pero debemos tener la mente de Cristo, hermano. Debemos tener la mente de Cristo y no ceder nunca ante la presión social. Amén. La sociedad no puede ganarnos la batalla. No imitar la conducta del mundo. No podemos imitar la conducta del mundo. Estuvimos hablando de otros temas y estuvimos buscando de personajes bíblicos. ¿No se acuerdan cuando nosotros estuvimos hablando de Juan el Bautista? Sí. Hombre con carácter.
Todos saben de que había personas, que había muchos de su época, que le decían inclusive que estaba loco. Que estaba loco. Y otros le decían que estaba endemoniado. Sí. Amén. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo de él? Para que ustedes vean, la manera tan diferente de ver las cosas entre Dios y los hombres. Amén. A ese hombre que lo llamaban loco, que lo llamaban endemoniado, bueno, Cristo dijo que era mayor que Elías. dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sí. Es decir, una persona que no le determinaba lo que la sociedad pensara de él. Una persona que vivía humilde. Esa era su condición. Y Cristo, pues lo alabó y lo exaltó. Le dijo todas estas cosas de él. Otra versión dice, les aseguro que en la tierra, escuchen hermano, aquí va más lejos, les aseguro que en la tierra no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Ya eso son otras palabras. En la tierra no ha nacido otro hombre más importante que Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto, vestido con piel de camello, con un cinto, comiendo miel, pero estaba cerca de Dios. Amén. La sociedad no influía en él, no le ganaba. Él se mantenía íntegro en sus convicciones, en sus costumbres, pegado siempre a la palabra de Dios. Debemos de aprender y debemos ser realmente así de humildes, hermano, entender que nosotros viviendo con lo necesario, pero teniendo a Dios, amén, viviendo lo necesario, pero teniendo a Dios, hermano, estamos completos. Estamos completos. Y vamos a ver también que muchas personas, en este caso también, pues creyentes, estamos hablando aquí para edificarnos, no estamos hablando aquí para criticar a nadie. Amén. Todos sabemos que nosotros todos debemos de perfeccionarnos hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que inclusive hay creyentes que piensan que por no ser aceptados, o por la sociedad, o por sus semejantes, porque lo triste de esto es de que muchas de estas cosas han entrado en la iglesia. ¿Amén? Claro. Lo triste. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que por no ser aceptados y porque nuestra vida no esté bien económicamente, amén, como que no vamos a tener fruto y como que las personas no van a mirar nuestra vida como algo, como que Dios me está bendiciendo, amén, como que yo voy a ser usado por Dios porque mi vida está bien, tengo economía, experimento la bondad de Dios. Amén. Vemos que tristemente a veces pasa y pensamos de que en el reconocimiento, en la aceptación de los demás, ahí nosotros vamos a encontrar todas las cosas. Pensamos que en el reconocimiento y en la aceptación de los demás, ahí nosotros vamos a encontrar todas las cosas y vamos a tener fruto y mucho fruto en la obra. Pero más sin embargo, aquí, con Juan el Bautista, independientemente de que había personas que lo criticaban de esa manera tan dura, Juan el Bautista tuvo un fruto muy grande, hermanos. Y no era aceptado por muchas personas. Dice aquí la palabra de Dios, escuchen, para que vean que aunque hayan personas que no reconozcan, aunque hayan personas que no, pues, te acepten porque tú
llevas una vida específica conforme a las Escrituras,